Roma, capital de Italia, con una población de casi 3 millones de habitantes, es el municipio más poblado de Italia y la tercera ciudad más poblada de la Unión Europea. Como capital de la República y del Imperio Romano, llegó a extender sus dominios y llegó a ser la primera gran metrópolis de la humanidad. Hoy en día su legado ha quedado en sus calles y en las infinidades de monumentos que existen a lo largo y ancho de ella. Es una ciudad donde hay mucho por conocer, por eso en este video les vamos a contar cuáles son los lugares de ingreso gratuito permanente, pero también cómo ingresar gratis a las atracciones pagas de esta increíble ciudad, aprovechando los días que ofrece cada sitio y que no te queden lugares sin conocer. Plaza de San Pedro. La Plaza de San Pedro en el Vaticano es una de las plazas más bonitas y grandes del mundo. Con sus 320 metros de longitud y 240 metros de ancho, ha llegado a albergar más de 300.000 personas en las liturgias y acontecimientos destacados. Una de las cosas más impresionantes de la Plaza de San Pedro son las 284 columnas que la bordean y las estatuas de santos en lo alto de ellas, realizadas en 1670 por los discípulos de Bernini, quien fue el encargado del proyecto de construcción de la plaza. En el centro se destaca el obelisco de 25 metros de altura llevado a Roma desde Egipto en 1586. Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano. Ubicado en el corazón de la famosa Plaza de San Pedro, la basílica es el templo religioso más importante del catolicismo y por lo tanto una de las atracciones más visitadas de Roma. La basílica cuenta con el mayor espacio interior de una iglesia cristiana en el mundo, con una capacidad de 20.000 personas. En su interior encontrarán muchísimas obras de arte que no podés perderte, como La Piedad de Miguel Ángel y así también las tumbas de los papas. Foro Romano. El ticket del Foro Romano se obtiene junto con la entrada al Coliseo, pero de todos modos es posible ver casi todo el Foro Romano desde afuera, sea desde la plaza del Coliseo, desde donde podrás observar muy de cerca las primeras ruinas, caminando por toda la vía dei Fiori Imperiali. Así la vas a tener a un lado, y también desde el Monte Quirinale, desde donde podés tener una vista panorámica de todo el Foro Romano. Boca de la Verità. La legendaria escultura es de enormes dimensiones, está dedicada al dios del mar. En torno a ella hay muchas historias y aún con el paso de los años continúa generando gran expectativa. Su leyenda cuenta que si decís mentiras al colocar tu mano en la boca, vas a perderla. La foto de este momento es una de las fotos más típicas de los turistas en Roma. La Boca de la Verdad se encuentra en la entrada de la iglesia de Santa María in Cosmedin y se puede ver de forma gratuita, aunque también podés hacer una colaboración voluntaria para los que se ocupan del monumento. Fontana di Trevi. La Fontana di Trevi es una de las fuentes más bonitas de Roma y es también la más grande de la ciudad. Los orígenes de la fuente se remontan al año 19 a.C., época en que la fontana constituía el final del acueducto Aqua Virgo. El nombre de Trevi deriva de tre vie, 3 vías, ya que la fuente era el punto de encuentro de 3 calles. Cada año se extraen aproximadamente 1 millón de euros de la fuente que se utiliza con fines benéficos. Las monedas provienen del mito que dice que si arrojás una de ellas a la fuente, podrás volver a Roma. Plaza Navona. La Plaza Navona es una de las plazas más bellas de Roma. En su centro se encuentra la famosa Fuente de los 4 Ríos de Bernini, una de las mejores atracciones turísticas, además de la Fontana del Moro y la Fontana de Neptuno. La plaza es una zona muy animada, está rodeada de restaurantes y terrazas y se encuentra invadida por pintores que muestran sus obras de arte y también de otros diferentes artistas callejeros a cualquier hora del día, lo que le da aún más vida a la plaza. Vía Véneto. Vía Véneto es una de las calles de Roma más populares. Su pico de fama en Roma y en todo el mundo se dio en los años 50 y 60, décadas impulsada enormemente por la película de Fellini La Dolce Vita de 1960, en la que se mostraba el glamour y la vida de fama y lujo de estrellas que rodeaban la arteria. La Vía Véneto une la Plaza Barberini con Villa Borghese, 2 puntos que son lugares de gran interés turístico y cultural. Pese al paso del tiempo, Vía Véneto es todavía una zona con grandes hoteles y restaurantes, y con edificios destacados de la burocracia internacional. La Plaza de España. La Plaza de España es una de las plazas más famosas de Roma. Toma su nombre del Palacio de España, sede de la Embajada Española ante la Santa Sede. Su escalera es de los lugares más icónicos de Roma.
de estilo rococó y levantada en 1723. Conecta la Plaza de España con la iglesia de Trinità dei Monti. Posee 138 escalones con curvas, tramos rectos y terrazas. Con su forma de mariposa se ha convertido en uno de los iconos más visitados de Roma y se encuentra entre las más largas y anchas de Europa. Este emblemático lugar se ha utilizado como lugar para películas, desfiles de moda, eventos y otro tipo de celebraciones. Colina Pincho y Plaza del Popolo. La Piazza del Popolo es una de las plazas más célebres de Roma, situada a los pies de la Colina Pincho. El precioso obelisco egipcio del centro es de la época de Ramsés II, del año 1200 a.C. y fue traído a Roma por Augusto. En el centro de la plaza, la Basílica de Santa María del Popolo, iglesia oficial de los agustinos, una auténtica joya que pueden aprovechar también para conocerla de forma gratuita. Es un pequeño templo que se destaca por su gran riqueza artística. En el otro extremo de la plaza, las conocidas iglesias gemelas, que constituyen, junto con la Basílica de Santa María del Popolo, el denominado Tridente. También se hallan en la plaza dos fuentes con estructuras similares, la fuente de Neptuno y la fuente de la diosa de Roma. Pero además es posible subir el Pincho, una colina famosa por su increíble mirador y una de las terrazas con mejores vistas de toda la ciudad. Basílica de San Pablo Extramuros. La Basílica de San Pablo Extramuros es una de las 4 basílicas papales de Roma y la más grande de la ciudad, después de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, claro. La basílica, el claustro y el monasterio son propiedad extraterritorial de la Santa Sede en Italia. En 1980, la Basílica de San Pablo Extramuros fue incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es uno de los lugares que visitar gratis en Roma. Se encuentra construida sobre la tumba del apóstol San Pablo. Contiene mosaicos con representaciones de santos e imágenes de todos los papas que han existido. También los jardines son un lindo paseo para disfrutar. Jardines de Villa Borghese. Los jardines de Villa Borghese de Roma son uno de los parques urbanos más grandes de Europa. Su atractivo es que incluye diferentes estilos como el italiano de sus jardines y el inglés de sus monumentos. En 1901, el Estado adquirió los jardines de la familia Borghese debido a una mala situación económica que atravesaron y fue abierto al público en 1903. Este gran parque cuenta con 9 entradas y con grandes espacios abiertos donde es posible realizar cualquier actividad, desde caminatas hasta rentar bicicletas o botes. Está abierto al público de forma gratuita y hay mucho que ver en ellos. La Galería Borghese, la Casina di Raffaello, el Teatro de Títeres, el reloj de agua victoriano, entre otras atracciones y monumentos. Villa Borghese es ideal porque combina naturaleza y cultura. Trastevere. Es uno de los barrios más agradables de la ciudad, gracias a su ambiente bohemio y tranquilo. Es una de las zonas más visitadas de Roma, sobre todo por la tarde-noche. Se caracteriza por sus callecitas, bares y restaurantes y caminar por él realmente es una de las actividades favoritas. Además, es una de las mejores zonas de Roma para disfrutar un aperitivo o degustar los platos típicos, por lo que les recomendamos elegir una buena trattoria romana y si aman la pizza también encontrarán muchas pizzerías. En fin, es una hermosa zona para caminar y también para cenar. Largo di Torre Argentina. Es una de las zonas arqueológicas más bellas de la ciudad. El complejo, conocido como el Área Sagrada, es uno de los más importantes de la ciudad. Incluye los restos de 4 templos de la época republicana. Salió a la luz entre 1926 y 1929 tras la demolición de un barrio medieval. Los templos se identificaron con las letras A, B, C y D de norte a sur, porque no es fácil determinar a qué deidad estaban dedicados. También se encuentra la llamada Curia de Pompeyo, lugar en el que se celebraban las sesiones del Senado de Roma y donde Julio César fue apuñalado hasta la muerte en el año 44 a.C. Campo dei Fiori. El Campo dei Fiori es una de las principales plazas de Roma, animada tanto de día como durante la noche. Fue construida en el año 1456 por encargo del Papa Calixto III, en el lugar donde se ubicaba un campo de flores, del cual tomó su nombre la plaza. Es uno de los lugares más populares de la capital. Todas las mañanas, de lunes a sábado, desde el año 1869, se monta un hermoso mercado. Por la noche se convierte en una zona muy agradable para cenar en algunas de sus terrazas.
Gianicolo. Gianicolo, considerada la octava colina de Roma, es un lugar fresco y apacible, por lo que resulta un placer pasear disfrutando de inmejorables vistas de la ciudad. Se hizo muy popular debido al importante papel histórico que desempeñó en la defensa de la ciudad, convertida en escenario de la batalla en la que Garibaldi repelió el ataque de las tropas francesas. Algunos de los lugares más interesantes que se pueden visitar en la cima son la Fontana dell'Acqua Paola, Faro Manfredi, Iglesia de San Pietro in Montorio y el monumento a Garibaldi. Teatro di Marcello. Fue un antiguo teatro romano y parcialmente conservado. Su construcción fue iniciada por Julio César poco antes de su asesinato, siendo terminado por orden de Augusto entre los años 13 y 11 a.C. Fue dedicado a Marco Claudio Marcelo, sobrino, yerno y heredero de Augusto, como un acto de piedad, ya que este príncipe había muerto prematuramente. Augusto hizo celebrar en el teatro los famosos Juegos Seculares, celebraciones religiosas en las que se realizaban sacrificios y se llevaban a cabo representaciones teatrales. Circo Máximo. El Circo Máximo era el más grande de Roma, un recinto alargado con espacio para 300.000 espectadores, y la pista de arena, de 600 metros de longitud y 225 metros de ancho. Los circos romanos constituían las instalaciones lúdicas más importantes de las ciudades romanas, junto con los teatros y los anfiteatros. Allí se celebraban los juegos públicos y diferentes espectáculos. Actualmente apenas quedan restos de lo que fue el Circo Máximo. Tan solo se puede observar la enorme explanada que conserva la forma que tuvo en sus días el recinto. Plaza Venecia. La Plaza Venecia de Roma se encuentra ubicada junto al Palacio Venecia, del cual toma el nombre, y que es reconocido por el discurso de Mussolini al comienzo de la guerra. En el centro de la misma se encuentra el monumento a Vittorio Emanuele II. La construcción del monumento se hizo en honor al primer rey de la Italia unificada, y su obra llevó a la renovación de toda la zona adyacente. Es un gigantesco monumento de mármol blanco y el ingreso es gratuito, aunque no así su terraza, a la que se debe abonar 7 euros para ingresar. Puente Sant'Angelo. El Puente Sant'Angelo, originalmente Puente Helio y también conocido como Puente de Adriano, fue construido entre los años 134 y 139 por el emperador romano Adriano, destinado a extender el centro de la ciudad a su mausoleo de reciente construcción, que hoy en día constituye el Castillo de Sant'Angelo. Se encuentra cubierto de mármol travertino y cruza el río Tíber. Hoy el puente es exclusivamente peatonal y proporciona una vista excelente del Castillo de Sant'Angelo. A lo largo de los años sufrió ciertas modificaciones hasta que en 1882, después de las obras de restauración, el puente asumió su aspecto actual. La Vía Appia Antica. Esta fue una de las calzadas más importantes del Imperio Romano. De hecho, se la conocía como Regina Viarum, la reina de las calzadas. Caminar por ella es lo más parecido a dar un salto en el tiempo y aparecer en la antigua Roma, pues esta calzada fue construida en el año 312 a.C. y alberga mausoleos, catacumbas, restos de villas y un circo. Pero a su vez unía la capital del imperio con Capua, cerca de Nápoles, y posteriormente se extendió 400 kilómetros hasta la ciudad portuaria de Brindisi. Además de todo lo que nombramos, hay muchos otros sitios a los que podemos acceder sin pagar un solo euro. Ten en cuenta que Roma es una ciudad muy antigua y es prácticamente un museo a cielo abierto, así que hay muchas otras plazas accesibles y cientos de monumentos a los que podemos llegar con el simple hecho de caminar por sus calles. Pero pasemos ahora a nombrar aquellos lugares pagos con sus respectivos costos, muchos de ellos imperdibles. Por eso también te dejamos un tip: el día que podés entrar gratis a cada uno de ellos. Coliseo Romano. El Coliseo es el símbolo de Roma por excelencia, así que no pueden dejar de conocerlo. Su entrada no es gratuita, sino que cuesta 16 euros, y esto incluye la visita al Coliseo, al Foro Romano y al Palatino, 3 de las más importantes atracciones en Roma, y sirve para 2 días consecutivos. El Coliseo Romano se puede conocer por fuera. Se encuentra en una plaza libre que podés bordear y fotografiar desde el lugar que más te guste. Pero si deseas entrar gratis al Coliseo, tenés que visitarlo el primer domingo del mes. No se permiten las reservas online para ese día, pero sí podés sacar las entradas en la taquilla del Coliseo. El Panteón. El Panteón de Agripa, también conocido como el Panteón de Roma, es una de las obras maestras de la arquitectura de la capital italiana.
Es el edificio mejor conservado de la antigua Roma. Inicialmente dedicado a las deidades paganas, fue consagrada como iglesia católica romana en la época medieval. La construcción del panteón actual se llevó a cabo en tiempos de Adriano en el 126 después de Cristo. En el interior del panteón se encuentran las tumbas de numerosos reyes de Italia y multitud de obras de arte. El personaje más conocido que se encuentra enterrado en el panteón es sin duda el pintor y arquitecto renacentista Rafael. El ingreso fue gratuito hasta hace poco, pero ya no. Actualmente cuesta 5 euros y es gratis el primer domingo de cada mes. Mercado de Trajano. Este fue uno de los lugares más importantes de la antigua Roma, una especie de centro comercial cubierto en varios niveles donde los ciudadanos podían comprar todo aquello que querían. Posee 6 plantas levantadas entre los años 100 y 112 después de Cristo por orden del emperador Trajano, de quien tomó nombre el espacio. En el centro de la plaza se encuentra la columna de Trajano, que se levantó para celebrar las hazañas del emperador. Está adornada con las victorias en sus casi 40 metros de altura. Con sus 23 vueltas en relieve, la columna trajana es el único monumento que ha llegado casi intacto hasta nuestros días. La entrada general es de 9,50 €, pero si llegás el primer domingo de cada mes vas a tener la oportunidad de verlo gratis. Termas de Caracalla. Las termas de Caracalla fueron construidas entre los años 212 y 216 bajo el mandato de Marco Aurelio Antonino Vasiano, más conocido como el emperador Caracalla. Las termas fueron uno de los mayores y más espectaculares complejos termales de la antigüedad. A pesar del paso de los siglos y de los saqueos que sufrieron las termas, aún conservan la planta de los edificios y gran parte de las impresionantes paredes que formaban el recinto. El primer domingo de cada mes, su acceso es gratuito. El resto de los días, la entrada es de 13 euros. El Museo Nacional de Castel Sant'Angelo. A poca distancia de la Basílica de San Pedro se erige imponente el castillo de Sant'Angelo. El mausoleo que mandó construir y probablemente diseñó Adriano como tumba para sí mismo y sus sucesores fue realizado a principios del 123. Desde 1925 es la sede del Museo Nacional del Castillo de Sant'Angelo y acoge colecciones de arte e historia, así como reliquias del ejército italiano, en un marco monumental restaurado para la ocasión. El costo de entrada es de 19 euros y como la mayoría de los atractivos pagos, es gratuito el primer domingo de cada mes. Galería Borghese. La Galería Borghese, situada en los jardines de la Villa Borghese, es uno de los museos de arte más reconocidos del mundo. La galería expone gran parte de la colección iniciada por el cardenal Borghese, quien era a su vez un gran coleccionista de la obra de Caravaggio. La galería es uno de los mejores museos del mundo y su visita es prácticamente obligada. Los primeros domingos de cada mes se ingresa de forma gratuita, pero el resto de los días su ingreso es de 13 euros. Los museos capitolinos. Los museos capitolinos son el principal museo cívico municipal de Roma. Se dice museos en plural debido a su origen que se remonta a las colecciones previas de esculturas antiguas añadidas por Benedicto XIV. Situados en pleno centro de la ciudad, los 2 palacios que componen los museos capitolinos ofrecen una impresionante colección de obras pictóricas y escultóricas romanas, expuestas para el deleite del visitante. Su costo es de 16 euros, pero se puede ingresar gratuitamente también el primer domingo de cada mes. Museos del Vaticano. Los museos del Vaticano no son gratuitos. El ticket de ingreso cuesta 17 euros y un plus si la reserva es online. Los museos vaticanos no están en Roma, sino en el estado de la Ciudad del Vaticano, así que se rigen por sus propias normas. Aquí el día de acceso gratuito no es el primer domingo del mes, sino el último. Su mayor joya es la Capilla Sixtina. Hacete de tiempo que no te va a defraudar. Y así llegamos al final. Esperamos que este video les haya servido para ahorrar un poco en su visita a Roma. Si creen que faltó algún lugar, por favor déjenlo escrito en los comentarios. Nos vemos en el próximo.